Shalom, mis amados hermanos, que la paz del Todopoderoso esté con cada uno de nosotros en esta noche que hemos dejado para estudio de la Torá, la Parashá, la porción que nos corresponde esta semana, más ahora que estamos todavía en el mes de Elul. Estamos trabajando todo nuestro ser, estamos prácticamente haciendo un tiempo de Teshuvah, de arrepentimiento, para llegar a Rosh Hashanah, para llegar a ese tiempo en el cual todo ser humano, tanto nuestro pueblo de Israel como nosotros, pasaremos un juicio, pasaremos, como dice nuestro pueblo de Israel, el din, el juicio, el día del juicio, en el cual todo ser humano pasa delante de la presencia del Eterno, siempre para esta fecha, año con año, para poder ser inscrito en el libro de la vida, algo que es muy enigmático para el mundo religioso hoy en día, porque para ellos son inscritos una vez y por todas en el libro de la vida, cuando la Escritura no lo dice de esa manera. En la Escritura, cada año, el ser humano, en el sexto mes, que es en el primero de Elul, comenzamos un proceso de arrepentimiento, introspección, autoanálisis, una auditoría interna, porque hay factores externos dentro de nosotros y factores internos que muchas veces esto nos desapega, rompe el ámbito de comunicación con el Todopoderoso, y tenemos que rectificar, restituir, hacer cambios en nuestras vidas de tal manera que tengamos nosotros un excelente destino en nuestras vidas y tener algo muy importante que dice la Escritura, que con esto se nos van a alargar nuestros días. Y de esa manera pues nosotros seguimos trabajando para el bien individual, bien colectivo, bien comunal y bien nacional. Es decir, esto va a tener un carácter mundial, tanto como individuos como naciones del mundo, y esto es muy importante ponerse a cuenta con el Eterno en estos días. Es tan importante para nosotros para llegar a Rosh Hashanah, el día más sagrado de toda la historia de cada año es Yom Kippur o Yom HaKippurim, que es el día de expiación, el día prácticamente que se paraliza todo en nuestro pueblo de Israel y debería paralizarse todo a nivel mundial. Pero por cultura no lo hacemos de esa manera, pero estamos en las últimas 7 porciones después de pasar el 9 de Ab, en el cual fue destruido el primero y el segundo templo. El primer templo, por el ámbito de la idolatría, fue destruido, y el segundo templo, tiempos de Herodes, fue destruido prácticamente por el odio gratuito, algo que hasta el día de hoy sigue operando en el mundo entero. El odio gratuito, el odio entre hermanos, entre prójimos, entre naciones, prácticamente es algo que es inalcanzable muchas veces para nosotros, pero no imposible, porque el cambio no tiene que empezar en el mundo, tiene que empezar en uno mismo para poder nosotros llegar a ese proceso de la redención, para que a la venida, preparar, como dicen a la novia, a la venida de nuestro Mashiach. El Santo bendito sea, nos ayuda a que podamos nosotros a restaurar todas las cosas. Por eso hoy tenemos una porción más del estudio del ciclo anual del estudio de la Torá. Y esto es muy interesante porque nos corresponde hoy la porción número 49 del ciclo anual del estudio de la Torá. Y esta es una porción que nos va a ayudar mucho en los caracteres sociales, los caracteres entre la comunicación entre mi prójimo y el prójimo. La parashá Kitexer. Kitexer significa cuando salgas. Esto lo hallamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 10 al capítulo 25, versículo 19. Prácticamente esta es la porción de estudio con la Haftará, con el profeta Isaías, que seguimos la parte
del consuelo del Eterno hacia el pueblo de Israel con el profeta Isaías, capítulo 54, versículo 1 al 10, y tenemos la conexión con el Brit Hadashah, o mal llamado Nuevo Testamento, con el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1 al 14, versículo 20. Interesante toda la gama de información, el abanico de información, los muchos elementos que tenemos en esta porción. Hoy quise hacer algo un poquito diferente, agarrar ciertos temas que nos corresponden en nuestra era moderna, porque ¿cómo estamos trabajando para llegar a Rosh Hashanah? ¿Qué estoy haciendo para llegar a Rosh Hashanah? Porque podemos nosotros prácticamente llegar a un ámbito espiritualmente elevado, aparentemente, para Rosh Hashanah, muchas veces llegar, compartir el Rosh Hashanah, el llegar a ser el 101 toque de las trompetas, del shofar, y prácticamente podemos llegar vacíos, sin habernos preparado, sin haber hecho un buen trabajo. Y muchas veces creemos y entendemos que el simple hecho de llegar a una fiesta, de regocijarnos, alegrarnos, compartir, alabar al Eterno y compartir la palabra en la parte, como nosotros le llamamos, la parte ritual, creemos que ya cumplimos con esas partes, y nada más vacío que un espíritu totalmente separado del Eterno, porque nosotros tenemos dos características que hacer una transformación. Tanto como el yo interno, tenemos elementos internos que tenemos que cambiar, como elementos externos en nuestra vida. Si nosotros no trabajamos esas características, porque podemos amar a un trabajo, pero puede ser que ame el trabajo porque me están pagando por el mismo, pero no tengo amor ni pasión por el trabajo. Así en los ámbitos espirituales, puedo ser que aquí porque tengo algún beneficio, o puede ser que alguien tenga un título, pero no tiene la pasión, no tiene el espíritu del Mashiach. Y eso es totalmente diferente. Amados hermanos, ¿cómo te estás preparando? ¿Estás trabajando para llegar a Rosh Hashanah, llegar a Yom Kippur? ¿Qué tanto te estás demandando en este proceso de 40 días? Que el Santo bendito sea nos ayude y podamos nosotros hacer un excelente trabajo y seguir trabajando después también de todas las eventualidades de la fiesta. Por eso he querido hoy llevarte este tema tan importante, las dos caras de las sociedades. El cuidado de no actuar como el mundo actúa hoy en día, es decir, la era moderna, y también unos requisitos muy importantes que son los límites de Hashem y el autocontrol de mi persona. ¿Qué tanto estoy dominándome? ¿Qué tanto estoy autocontrolando todo mi ser? Esta es una de las porciones muy interesantes porque nos muestra muchas leyes de carácter social, es decir, cómo regirme hoy en día y comunicarme como prójimo a prójimo. Y es una de las porciones que nos enseña el autocontrol que se logra mediante los límites que nos pongamos en nuestras vidas. Y es prácticamente, este es el éxito de nuestra vida. El autocontrol es el éxito de nuestras vidas. Esta porción nos ha llevado a pensar que en un momento, si dominamos o eres dominado, si controla o eres controlado, y podríamos hoy tan cercano como este inicio de esta enseñanza, preguntarnos, ¿a qué conclusión llegaremos al final de esta enseñanza? ¿A qué conclusión llegaremos? ¿Domina tu vida? ¿Eres el dueño de tu casa, de tu propio cuerpo? ¿O eres dominado por una sociedad, por instinto o por tus deseos? El sabio de bendita memoria dijo, el rey Salomón dijo en el libro de Coelet, capítulo 3, versículo 19, dice algo muy importante, muy interesante, dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a la bestia, un mismo suceso es, dice, como mueren los unos, así mueren los otros.
y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, dijo el rey Salomón. Qué interesante, casi no hay diferencia, dice, entre el ser humano y la bestia, el animal. Y cada mañana en los rezos reconocemos que la única diferencia entre ambos es la conciencia y la neshama. La conciencia y la neshama, mis amados hermanos. En pocas palabras, muchos seres humanos se comportan hoy en día como los propios animales. Los animales se forman natural, son dominados por sus impulsos o por sus seres humanos que lo dominan. El hombre está compuesto de dos partes. Su cuerpo, que es la parte de la anatomía, que es como el de cualquier animal, mis amados hermanos. Y su conciencia y su alma, que representa su única ventaja y le permite lograr el autodominio, el autocontrol y tomar la decisión de imponerse los límites que considera necesario. Y esto es muy interesante cuando nosotros tomamos el autocontrol de imponernos límites, todo aquello que el ser humano considera necesario, porque hay momentos que el autolímite te pone una restricción de no llegar a más allá de lo que tu alma puede perder la trayectoria del camino correcto entre el Eterno y nosotros. Esto es muy interesante para nosotros, mis amados hermanos. Y la pregunta que nos debemos de hacer hoy, ¿realmente yo tengo autocontrol o tengo el control de mi vida? ¿O hay algo externo? Porque esta es la característica interna, el autocontrol de uno hacia todo lo que es el dominio de mi cuerpo. ¿Domino mi cuerpo realmente yo? ¿O también es la otra parte que hay algo externo que me está dominando? Hay algo en la sociedad, el sistema, que me está dominando, y esa es la parte externa. Son dos áreas, mis amados hermanos, que nosotros debemos de poner límites. La parte interna, que es el cuerpo, el autocontrol de lo que yo decida, de mis pasiones, mis deseos, mis sentimientos, mis emociones, y la parte externa. ¿Me está dominando una sociedad? ¿Me está dominando un sistema? ¿O hay algo más externo que me está dominando? ¿Las personas me dominan, me controlan? El autodominio, por medio del establecimiento de los límites, es un factor indispensable en todas las áreas de nuestras vidas. Debemos de trabajar para dominar emociones, sentimientos como enojo, envidia, odio, el miedo, deseo, voluntades, placeres o adicciones, mis amados hermanos, además de controlar la boca, la vista, el oído, el instinto sexual y hasta los propios pensamientos, mis amados hermanos. Una persona que no sabe controlar su propia boca probablemente tendrá problemas con los demás. Quien no sabe, mis amados hermanos, cuidar su vista y escanear lo prohibido, podrá tener problemas conyugales siempre, mis amados hermanos. El que no domina sus ambiciones y las envidias, quizás nunca se sienta feliz con lo que tenga. Aquel que no domina su mente y sus miedos, mis amados hermanos, se le dificultará hallar la tranquilidad en su propia vida. Si no dominamos nuestro enojo, no lograremos educar bien a nuestros propios hijos. Y esa es una faltante muy importante, porque aquí habla del hijo contumaz. Es muy interesante cómo nosotros perdemos hoy modernamente, en este mundo presente, el control de nuestros hijos, el ponerle límites a nuestros hijos. Y esto es muy interesante cuando dice, si no dominamos nuestro enojo, no lograremos educar bien a nuestros hijos. Y eso es algo que está sopesando mucho en nuestras sociedades. Amados hermanos, debemos de hacer un alto hoy en esta porción. ¿Qué tanto yo estoy educando a mis hijos? ¿Qué tanto estoy yo educando mi matrimonio? ¿Qué tanto estoy educando yo en la sociedad? Porque los valores, los principios
la integridad, mis amados hermanos, la ética y la moral se ha perdido en una sociedad que está prácticamente corrupta, mis amados hermanos. Con esto no quiero decir que está perdida una sociedad. Se puede recuperar, pero tenemos que recuperar primero nuestro autocontrol para poder controlar la parte externa posteriormente. Amados hermanos, si no controlamos nuestros placeres, podríamos caer en las propias adicciones. Veamos esto como la falta de límites en nuestra vida trae alegría hoy y lágrimas mañana también. Ejemplo, la diferencia entre un rey y un delincuente, mis amados hermanos. Miren qué interesante la diferencia entre un rey y un delincuente. Es que el primero, el rey, tiene como misión delimitar las fronteras de su reino, poner murallas, poner cerco de protección, establecer leyes y reglas en su propio país y de esta manera gobernar con seguridad su nación. Por el contrario, el delincuente, mis amados hermanos, hace justamente lo opuesto, lo contrario. Rompe los límites, invade los territorios prohibidos para él y desprecia las reglas, como lo habla el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 8. Dice así: cuando edifiques una casa nueva, harás pretil o harás un límite a tu terrado para que no eches culpa de la sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. Esto es muy interesante para nosotros, amados hermanos. Tenemos que poner límites en nuestras casas, países, reinos, comunidades, etcétera, etcétera. Seamos reyes al día de hoy, mis amados hermanos. Desde hoy, desde que nosotros abrimos el mes de Lul, 40 días de Teshuvah, de arrepentimiento, de rectificación, de restitución, tenemos que comportarnos como un rey, establecer nuestros límites en la vida, pongamos reglas que no sean quebradas, que no sean inquebrantables, mis amados hermanos. ¿Por qué? Es muy interesante porque en este mes, amados hermanos, el Eterno está más cerca que cualquier otra fecha en la historia de los años, Padre. El Padre Celestial está en el campo. Por lo tanto, el Eterno anda buscando socios, amados hermanos. Tú tienes que ser un socio con el Eterno. Pero el Eterno no va a buscar un socio que tenga corrupción, que sea desleal, que sea envidioso, que sea iracundo, que sea orgulloso, que sea una persona que tiene un ego insuflado. El Eterno anda buscando personas con valores, éticas, principios que son inculcados a través de la Torá, y necesitamos esas reglas inquebrantables como lo puso Hashem Isbará, y dominaremos con alegría nuestro propio cuerpo, amados hermanos. El Eterno no tenía por qué darnos información ni compartirnos cuáles fueron los procesos de la creación, pero sí, mis amados hermanos, Él lo hizo. Fue con el único objetivo de darnos el método para la construcción de nuestro propio mundo. Ese fue el principio de Él, enseñarnos a nosotros para que nosotros tengamos el principio y el objetivo o la metodología para construir nosotros mismos un mundo mejor. El origen del mundo es algo que apenas podemos comprender, y el primer punto del cual podríamos inclusive hablar, que es el Dios infinito. Antes de la creación del mundo, lo único que había era el Eterno, manifestado en luz infinita, mis amados hermanos. Una luz que, al ser infinita e ilimitada, no podemos entender, inclusive no podemos calificar, ni catalogar, ni cuantificar. Es por eso que lo único que podemos escribir es lo que no es de Él. Es decir, no tiene fin, no tiene límites,
no tiene cuerpo, no tiene materia, mis amados hermanos, no tiene forma alguna. Es decir, el ser humano no puede humanizar al Eterno. No podemos abajarlo a una concepción humana, mis amados hermanos. No podemos decir que Dios tiene una forma humana. Hashem creó todo con autolimitación. Ejemplo, en una planta de energía, el primer cable de electricidad que sale contiene miles de voltios de electricidad. Si conectáramos ese cable directamente a una casa pequeña, mis amados hermanos, esta no soportaría tanta energía y por tanto se pulverizaría, Padre Eterno, esta casa. Él la pulverizaría. ¿Qué se necesita para que ese gran cable llegue a encender e incluso un pequeño foco de 10 watts en la casa? Mire qué interesante. Agarra ese cable y lo conecta en una casa pequeña con esos miles de voltios. Analicemos esta analogía para poder entender la magnitud del Eterno. La casa se destruiría, se pulverizaría, pero la pregunta es, amados hermanos, ¿qué se necesita para que ese gran cable llegue a encender e incluso un pequeño foco, un bombillo pequeño de 10 watts en la casa y que la casa no se destruya? Usted va a su casa y usted hace el clip del switch y enciende las bujías de su casa. Agarra ese mismo cable y lo conecta con la refrigeradora y la refrigeradora comienza a funcionar. Pero nada de la casa se autodestruye por este nivel alto de energía. Transformadores, los cuales van regulando la intensidad de la energía. Eso son lo que necesitamos, mis amados hermanos, en la vida. Estos transformadores, cada uno se vuelve un transformador en la vida, las cuales van regulando la intensidad de la energía hasta poderla reducir a la capacidad de los aparatos receptores electrónicos en nuestras casas, en nuestros hogares, mis amados hermanos. Asimismo, fue el proceso previo a la creación en el que la gran energía, su luz, no podía, debido a su intensidad y grandeza, crear un mundo. Por eso el Eterno tuvo que entrar en un proceso de autorregulación de energía, es decir, su luz, limitando lo infinito y creando así energía limitada, las cuales se convertirían en el futuro en la fuente de vida de las almas, los ángeles, los seres humanos y hasta los animales, inclusive las plantas, que son los receptores en el mundo, mis amados hermanos. Todos nosotros en este plano físico somos receptores, somos transformadores también para ir transformando la energía de Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito sea. Por tanto vemos que lo primero que Hashem creó fue un espacio vacío de él, el cual no existía, mis amados hermanos. Ese espacio debía de estar rodeado con una línea limítrofe imaginaria, la cual limitó y separó entre la luz y el vacío, para juntamente poder crear en ese espacio los mundos, desde los espirituales hasta los físicos, mis amados hermanos. El Eterno controla los límites graduados en cuyo camino hay varios transformadores, y las criaturas, dependiendo de sus capacidades, están conectadas a los voltajes adecuados, lo que sus propios límites permiten. También las criaturas, mis amados hermanos, espirituales, que Hashem creó, como las almas, los ángeles espirituales, etc., aún los catalogamos como luz, poseen un cuerpo, es decir, una silueta limítrofe que encierra su identidad, ya que sin este límite no podrían conformar un ser, o obviamente al acercarse una a la otra se desintegrarían y perderían su esencia en este mundo, mis amados hermanos. Estos seres existen y tienen control propio,
que precisamente por sus límites, la parte espiritual es la creación ubicada en el cielo, es, en términos prácticos, un mundo espiritual lleno de luz y criaturas espirituales, pero también todo esto pudo ser creado y existir solo debido a los límites puestos por el Eterno, amados hermanos. Y esto es muy interesante que nosotros autoanalicemos todo esto para poder tener una comprensión lógica de la analogía de lo que Dios ha dado a este mundo, para que nosotros podamos entender la magnitud de la energía de lo que representa a Él. Pero ¿cómo llega esto a nuestros hogares, a nuestro mundo? ¿Cómo llega esto prácticamente a ser percibido de una manera que la energía tiene un autocontrol, un autorregulador? Son agentes de transformación que han transformado la energía para llegar a la capacidad que nosotros podamos soportar esa cantidad de energía, tanto en nuestro hogar como en el mundo espiritual. Después de terminar con la tarea espiritual del Eterno, procede a la creación del mundo material. Es decir, después de limitar el cielo, el Eterno creó la tierra bajo las mismas reglas, mis amados. Los límites dan la existencia. La Torá nos relata que el principio de la creación ya había sido creado todo, solo que son límites, y a eso se le llama Tohu Bahu, el gran desorden, ya que el existir todas las cosas a la vez, sin siluetas, limítrofes, estaban integradas una con otras, había todo, y a la vez, mis amados hermanos, y a la vez había nada. Después Hashem continuó con la creación y prácticamente va tomando cada cosa y le va formando los límites, y con eso una identidad, mis amados hermanos. Hasta el día de hoy tenemos esa identidad, mis amados hermanos, de todas las cosas. Y en ese momento todo lo antes comienza a existir. Al crear Hashem el mar y la tierra, había que poner a cada uno sus propios límites, de dónde a dónde llegaban ellos. Como dijo el rey David, fronteras les pusiste para que no pasaran de ahí. Salmo 104, versículo 9. También Hashem, al crear el sol, tuvo que ponerle límites a su calor y especialmente a su distancia respecto de la tierra, ya que de haber sido más grande o más caliente, o de estar más cerca de nuestro planeta, quemaría todo, y si sucedería lo contrario, se alejaría un poquito más, nos congelaríamos, mis amados hermanos. Lo mismo sucede con la Tierra. Hashem tuvo que limitar su tamaño y con su gravedad, su velocidad de rotación y por supuesto su valiosa atmósfera. Además limitar la cantidad de agua, dulce, alimentos, territorios para vivir, es decir, un mundo equilibrado y balanceado, basado en límites de cada componente, mis amados hermanos. Incluso una de las cosas indispensables de la vida, el aire que respiramos, está graduado y limitado, contiene el 21% de oxígeno. Si se perdiera este límite, mis amados hermanos, y de repente se elevara o se redujera este porcentaje, la vida sería imposible sostenerlo en la tierra. La pregunta que nos debemos de hacer es, ¿quién vigila este límite para que podamos seguir respirando y viviendo? ¿Quién vigila estos límites para que podamos seguir respirando y viviendo en esta tierra? Evidentemente, amados hermanos, Hashem. Hashem. Por eso dijo el rey David en el Salmo 150, versículo 6, por cada respiración deberíamos de agradecer, alabar a Hashem. Por esta misma manera, Hashem nos aclara la importancia de los límites en nuestro propio mundo, el que estamos construyendo, como si nos dijera, cuida de tu mundo, no sea tohu bahu, que tu mundo no sea tohu bahu sin límite,
no se puede respirar ni gozar de la vida en el planeta Tierra. Esto es interesante para nosotros, amados hermanos. No rebases los límites. Nunca, amados hermanos, rebases los límites que yo he puesto, porque eso sería un desastre, dijo Hashem. Al igual que cuando el fuego se sale de sus límites, es capaz de destruir un bosque entero, amados hermanos. Cuando un calor desproporcionado afecta a la gente, cuando un volcán hace erupción y pierde su control de su lava derramada y destruyéndola, destruirá terrenos, mis amados hermanos, destruirá terrenos y ciudades, o cuando el agua se sale de sus límites y causa inundaciones, tsunami, que los ríos se desborden, etcétera, etcétera, mis amados hermanos, o cuando el viento produce tornados, huracanes, heladas. De la misma manera, la tierra rebosa sus límites y provoca terremotos, maremotos, derrumbes, avalanchas, etcétera. Así sucede en nuestro propio mundo, amados hermanos, y en nuestra propia vida. Mientras las cosas estén limitadas y controladas, disfrutarás de un mundo bello, un mundo mejor, mis amados hermanos, y una vida buena y de mucho éxito en tu vida. Después de que el Eterno limitó la luz y terminó de limitar la materia, cuando ya tenía el cielo y la tierra con sus diferentes siluetas y límites, procedió a ocuparse del reino animal. Aquí el concepto límites adquirió un nuevo nivel, ya que las criaturas en general son la combinación entre la luz limitada y la materia, mis amados hermanos. Después de que el Eterno reunió esas dos características distintas y las dividió en especies como peces, reptiles, aves, mamíferos, y les dio la característica de ser depredadores o presas, para que cada uno de ellos estuviera restringido a un modo de vida distinto, mis amados hermanos, con territorios diferentes y más que todo con las habilidades limitadas que cada uno posee para poder sobrevivir. Esto constituyó una combinación maravillosa entre velocidad y agilidad, mis amados hermanos. Camuflaje y buena visión entre astucia y sentido desarrollado, etc. Estos límites, mis amados hermanos, en cada animal son precisamente lo que permiten la preservación de la especie y la vida en armonía, incluso en la jungla, la cual normalmente es sinónimo de desorden, pero en verdad tienen un maravilloso orden para mantener la cadena alimenticia, mis amados hermanos. Los animales no pueden cambiar ni renunciar a su característica distintiva, ya que si lo hacen, desaparecen, mis amados hermanos, se pierde su especie. Un pez no puede caminar en la tierra, ni un pingüino vivir en el desierto, ni una serpiente en el polo norte. Cada uno tiene sus territorios y su naturaleza, mis amados hermanos. De la misma forma nosotros tenemos nuestros límites, nuestra propia naturaleza, mis amados hermanos. Cuando la creación llegó a sus momentos culminantes, es decir, el momento de ser creado el hombre, el versículo dice: y trajo el Eterno todos los animales al hombre. Bereshit, capítulo 2, versículo 19. Desde un punto de vista literal, se entiende que el Eterno presentó al hombre todos los animales, mis amados hermanos, todos, y le dijo: esta es la jirafa, este es el león, pero con una visión más profunda de este versículo, nuestros sabios explican que después de la creación del reino animal, donde el Eterno limitó a cada uno a una característica diferente, trajo todos los animales, es decir, todas las características de los animales, y los plantó
en el ser humano, en el hombre. Como dicen nuestros sabios, el hombre es como un arco de Noé. Todos los animales están en él, como un arca del Noé, perdón. Todos los animales están en él. Esto significa que tenemos la posibilidad de ser fuertes como un león, astuto como el zorro, venenoso como la serpiente y tranquilos como el cordero. Todo, mis amados hermanos, depende de qué animal nosotros escojamos que se desate dentro de nosotros, de acuerdo a las circunstancias que estemos viviendo en ese preciso momento. Y es por esto que nuestros textos están llenos, amados hermanos, de puras órdenes, de puras reglas, de puras leyes, de puros límites y consejos en los cuales se alude a los animales dentro de nosotros. Por ejemplo, dice la Escritura: sé ágil como la gacela, fuerte como el león, rápido como el leopardo para servir al Eterno. O el que habla la shonjara, mal de su prójimo, es como la serpiente con su lengua venenosa. Jacob Avino, nuestro patriarca Jacob, también calificó a sus hijos con características animales. Yehudá le dijo: eres como el león. Benjamín, eres como el lobo. Dan, como la serpiente, etcétera, etcétera. Todo esto representa una alusión a la naturaleza animal que predomina o debe predominar en cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Por esta razón, la función de los límites en el ser humano no es mucho más importante, ya que ser nosotros casi un zoológico ambulante, cada día debemos de sacar nuestro animal al circo y demostrar que bien dominamos y controlamos esta parte. Al finalizar toda la creación, desde los límites, desde la limitación de la luz divina hasta el ser humano, el Eterno puso a las primeras parejas, Adán y Jabá, puso a las primeras parejas en el paraíso para darle la lección de las vidas de cada uno de ellos, mis amados hermanos. La Torá nos revela que Adán y Jabá fueron puestos en el Gran Edén, paraíso terrenal, un lugar bello, maravilloso, lleno de todo lo bueno, en el cual nuestra escasa imaginación nunca, mis amados hermanos, alcanzará a vislumbrar la extraordinaria vida que podía experimentarse ahí adentro en el Gran Edén. En el centro del jardín, Hashem plantó el árbol de la vida, mis amados hermanos, y el árbol de la sabiduría, y ordenó que no comieran de su fruto. El Eterno no quería que comieran de ese fruto y podemos preguntarnos, ¿para qué lo plantó allí? Habría sido mejor que plantara el árbol en las nubes o en la luna, o al final en la Vía Láctea, para que así nadie lo tocara. Además, ¿por qué plantarlo junto en medio del jardín, donde a cada dirección a la que se dirigiese Adán y Jabá se toparían con el árbol y se sentirían tentados? Mejor lo hubiera plantado a la orilla del jardín. La Torá indica que el árbol era bello y muy tentador. ¿Por qué hacer la tarea tan difícil? Haz un árbol feo y lleno de espinas, y así no provocaría el deseo de comer de sus propios frutos. Además, seamos sinceros, amados hermanos, si el Eterno no lo hubiera ordenado no comer de ese árbol, quizás ellos no habrían comido de él. Con tantos árboles frutales en el jardín, juntos irían a hacerse. Al prohibirlo, Dios lo convirtió en deseado. Todas estas preguntas nos llevan a la respuesta, amado hermano. El único objetivo de este árbol era dar una gran lección al ser humano. Entiéndanlo esto. Pareciera para nosotros hoy ilógico, mis amados hermanos, entender por qué tantas preguntas, por qué tantas interrogantes para nosotros hoy.
Y la respuesta es tan sencilla, mis amados hermanos, porque el Eterno le quería dar una lección al ser humano. Amados hermanos, tal vez a ti te está pasando algo hoy y no comprendes todo lo que te está embistiendo, todo lo que te está aconteciendo, pero amados hermanos, esto es una gran lección para ti hoy. Tú tienes que aprender de esa lección. Te puse en un paraíso, dice el Eterno. Te di el permiso de gozar de él. Nuestro paraíso, la tierra. Lo único que le pidió fue que pusieras límites, que te controlaras y que dominaras tus deseos. Hoy, amados hermanos, el Eterno nos puso aquí para poner límites, para controlar nuestros deseos, nuestro impulso, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Este lugar no fue creado para que vivas, te multipliques y te desarrolles en él. Para eso he creado un mundo que está allá afuera. Aquí te dice el Eterno la lección para que cuando salgas sepas que lo que te espera es un sinfín de cosas buenas, que plantea allá afuera, dice el Eterno, y que son para ti. Úsala, gózala, disfrútala de la vida, pero no olvides siempre, a la mitad del camino te toparás con la fruta prohibida, la cual será tentación, será deseada y muy llamativa para ti. Sin embargo, la realidad es que por romper los límites y no tener autocontrol, Adán y Jabá perdieron el paraíso y fueron desterrados de él. Así también, amados hermanos, sucede en la actualidad. Cuando nosotros perdemos las riendas, cuando nosotros perdemos el control del caballo que estamos jineteando y probamos los frutos prohibidos, lo más probable, amados hermanos, es que al final lleguemos a perder nuestro propio paraíso. Eso es delicado, mis amados hermanos. ¿Cuánto de nosotros hemos perdido nuestro paraíso? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido familia por no poner límites? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido matrimonios por no poner límites y no tener el autocontrol? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido hijos y hemos perdido mucho en nuestras vidas por no tener el dominio propio de lo que está aquí adentro de nuestro propio cuerpo? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido control de la parte externa porque el Eterno nos dio un paraíso? ¿Qué estás haciendo tú con el paraíso? Porque nos dio un paraíso para después presentarnos algo externo que va a ser maravilloso, bueno, grande, pero todo esto tiene un límite allá afuera. El Eterno nos está poniendo a prueba todos los días porque nos dio algo para que nosotros administrásemos. ¿Cómo lo estamos administrando? ¿Cómo estás tú o cómo estoy yo administrando mi vida hoy? Después de construir, amados hermanos, murallas, límites en tus ciudades, en tu vida, debemos cuidarla, como dice el profeta Isaías en el capítulo 62, versículo 6, sobre tus murallas, Jerusalén, puse guardianes todo el día y toda la noche, los cuales tienen por misión cuidar la ciudad contra cualquier enemigo que la amenace. El ambiente en el mundo y las ideas extrañas, mis amados hermanos, que surgen constantemente en este mundo presente, pueden llegar a derribar nuestras propias murallas y por tanto, amados hermanos, debemos estar en guardia para que estas ideas no nos quite el control, no nos quite el dominio y nos convierta en súbditos, en esclavos, amados hermanos, de un sistema, de un mundo e inclusive de personas. Somos afortunados, amados hermanos, por haber nacido en esta generación, en una época de avance, libertad y facilidad de acceso a la información, vehículos terrestres, aéreos,
Y ni hablar del gran beneficio que nos brinda la tecnología moderna, dándonos la posibilidad de conocer las noticias de cualquier parte del mundo en forma inmediata, estar conectado a cualquier acontecimiento al instante, y en el ámbito espiritual tener acceso a infinitas de enseñanzas, libros, amados hermanos, y además eventos espirituales de bendición para nuestras almas, nuestras vidas y nuestro mundo. Nuestro mundo se ha convertido prácticamente en una pequeña aldea, y con los teléfonos hoy, amados hermanos, celulares, tenemos a todo el planeta Tierra en la palma de nuestras manos. Sin embargo, es de mucha importancia saber que cada moneda tiene dos caras, y el lado negativo de eso es que nos volvimos vulnerables ante la inmensa cantidad de información, pues parte de ella es un peligro para el autocontrol de las personas al ofrecernos tentaciones de cualquier tipo, mis amados hermanos. Ya no es necesario ir hasta un casino para apostar. Llegamos al fin del mundo para pertenecer a una secta o entrar expuesto a imágenes que incitan. Incluso existen páginas que enseñan a cómo suicidarse con éxito hoy en día, mis amados hermanos. La regla principal para lograr tener el control de nuestras vidas incluye, en primer lugar, cuidar bien nuestra identidad, nuestros pensamientos, nuestros valores, y permitir que otros nos ayuden a perfeccionarlo, aceptando las críticas, las ideas y el consejo, mis amados hermanos. No obstante, de ninguna manera podemos permitir que el ambiente, la influencia externa, nos quite lo bueno que alcanzamos, y ese es el mayor riesgo que corremos al estar sometidos a este mundo y sus ideas y a las tecnologías, mis amados hermanos, con sus peligros a la modernización y todo lo que ello implica hasta el día de hoy. Podríamos caer bajo sus influencias, y eso es lo que está pasando hoy en día, mis amados hermanos, y sin darnos cuenta, perder lo que con tanto tiempo y esfuerzo nos costó adquirir en la vida. Nuestros sabios de bendita memoria, Maimónides, Moshe ben Maimónides, en el Tratado de Oz 6.1 dice: la naturaleza del ser humano es seguir las ideas y las acciones de la sociedad y el del lugar en que vive. Por tanto, las personas, dice, deben escoger de las sociedades en que viven a las personas buenas y justas para aprender de ellas, y alejarse de la gente mala y negativa que caminan en la oscuridad, equivocándose y haciendo que la gente se equivoque también, para que no aprendan ni piensan como ellos. Como le dijo el rey Salomón: el que camina con los sabios será sabio, y el que deambula con los necios, así será. Mishle, Proverbio 13, versículo 20. Es por eso que el rey David compuso su obra de los Salmos, escribiendo en el primer versículo: dichoso el hombre que no siguió los consejos de los malvados, y no está en lugar donde se sientan los burlones. Nos resulta obvio que el rey David empiece con este versículo de los Salmos. Nos da la propia clave, mis amados hermanos, del éxito en la propia vida. Cuídate del medio ambiente, y por ello también Maimónides, en su gran obra, la Mishneh Torah, encabeza el capítulo 6 de Deot con lo dicho del rey David, siendo esta la base del autocontrol y la construcción de la propia personalidad de uno. No olvidemos que esta obra se escribieron cuando la gente aún vivía en las aldeas, en las ciudades pequeñas, y las cartas y las informaciones enviadas de un país a otro
tardaban en llegar años, si es que en algunas ocasiones, amados hermanos, llegaban. Dilataban años para poder llegar. No puedo ni siquiera imaginar qué escribirían si hubieran visto o vivido la tecnología de nuestra época en esta apertura de las ideas de cualquier loco en este planeta. Sin embargo, en la actualidad, el planeta Tierra ha llegado a su estado anteriormente. Por un lado, somos más sabios, maduros, como lo es un anciano hoy en día, pero nos convertimos otra vez en una sola sociedad con un solo idioma. La tecnología nos permite saber todo y al momento también permite con la misma facilidad transportar ideas y con los aviones y otros vehículos transportar personas. En esta falta de control provoca también transportar fácilmente las adicciones. Por esta misma razón, cada uno debe de construir su propia arca, la cual está, mis amados hermanos, está llena de animales a los cuales debemos de dominar, debemos de controlar para salvarse del diluvio social que estamos viviendo, que realmente puede ahogarnos y hacernos desaparecer, mis amados hermanos. Realmente es muy interesante cuando Maimónides finaliza diciendo esto: y si te tocó vivir en un país con costumbres malas y estás rodeado con gente que no camina por las sendas de lo justo, deberías salir de esa sociedad y lugar y buscar un ambiente nuevo, un ambiente sano, con gente buena que vaya por el camino de los valores. Al igual que un lugar donde hay una epidemia, tu salud física corre hoy peligro y lo más probable es que tomes la decisión de salir de ese lugar o de encerrarte en tu casa o inclusive de buscar una cueva con tal de preservar tu propia vida. A cada ser humano le tocó vivir en un país, en una ciudad diferente, amados hermanos. Algunos viven en países democráticos, otros en naciones gobernadas por dictadores, unos en países en guerras y en luchas contra la delincuencia y otros en países tranquilos, alegres y seguros. A algunos les tocó vivir en una sociedad muy liberal, abierta, con un tipo de vida llena de libertinaje y locuras, donde muchos jóvenes salen de noche y duermen de día, y otros les tocaron países pacíficos, educados, donde la vida nocturna es muy apreciable e incluso aburrida. A unos les tocó vivir en lugares de mayor tentación sexual y posibilidad de asimilación, y a otros en lugares donde esto ni siquiera, mis amados, pasan por su mente, estos tipos de actos. A algunos les tocó residir entre personas que aceptamos libre expresión de culto, donde practican sin problema su propia religión, y a otros les tocó vivir en países antisemitas, donde pueden ser incluso un peligro revelar su propia religión. Y por supuesto, a algunos les tocó pertenecer a las clases altas de la sociedad, ya sea económica o culturalmente, y a otros les tocó vivir una vida humilde, simple, sencilla y con poca cultura. Todo esto y mucho más influye en el desarrollo de cada uno, mis amados hermanos, en su propia identidad para formarla, en su forma de ser, en su forma de llevar la vida y en sus opiniones. Cabe mencionar que ningún tipo de vida puede definirse con seguridad como positivo o negativo, ya que en cada uno de ellos existen las dos caras de la moneda, y la inteligencia de vida reside en saber obtener el propio beneficio del lado positivo de lo que te tocó vivir y tener cuidado del lado negativo. Nuestras ciudades amuralladas están en constante bombardeo, como por ejemplo tenemos la publicidad a la que estamos expuestos, mis amados hermanos, en muchos momentos de nuestra vida, a través de periódicos, radios, televisión e internet, y por el sinnúmero de anuncios, letreros,
carteles, volantes en las calles, podemos pensar que esto no influye en nosotros. Pensamos que simplemente vemos una imagen bonita o que escuchamos una publicidad con una melodía agradable. Sin embargo, amados hermanos, no podemos ser ingenuos. Todo tiene un fin, el cual es conquistarnos para hacer y hacer lo que los medios quieren que seamos o hagamos, quitándonos gran parte de la conciencia de lo que no nos conviene ser o hacer. Después de controlar murallas, guardianes, sociedades, amigos, vamos, amados hermanos, a encargarnos del control de uno mismo, la construcción de nuestro ser, como Hashem dijo a través de su palabra, Naase Adán, hagamos al hombre. Desde que Dios terminó la creación, cada año, cada día al amanecer, resuenan estas palabras de Hashem, invitándonos, hagamos tú y yo a tu Adán, tu personalidad. Sabemos construir grandes rascacielos, amados hermanos, pero no sabemos construir a nosotros mismos. Inventamos satélites con visión panorámica y no quedamos con visión corta en la vida, mis amados hermanos. Construimos amplias autopistas y nuestras mentes siguen estrechas. Tenemos más información, pero menos formación. Contamos con excelentes telecomunicaciones con todo el mundo y carecemos de comunicación familiar. Tenemos más medicinas para alcanzar una vida más larga, pero carente de significado. Iluminamos la noche, pero seguimos caminando en la oscuridad. Perseguimos valores a cuesta de nuestros propios valores. Tenemos más comida y menos alimento. Creamos más comodidades, pero tenemos poco tiempo. Erigimos hogares costosos y lujosos, pero carentes de paz y armonía. Nos convertimos en tiendas vacías con vitrinas llenas. La construcción, amados hermanos, más bella del mundo eres tú. La construcción más bella, mis amados hermanos, eres tú. Y la verdadera 7 maravillas del mundo están en tu cuerpo, que juntamente se encuentran en tu propio cuerpo dividido en 7, una cabeza, 2 brazos, 2 piernas, un tronco y una cadera. Solo nos falta, amados hermanos, sentarnos, hacer el plano de construcción para convertir nuestra personalidad entera en una maravilla. Cuando se va a construir un edificio, lo primero que se analiza es el terreno sobre el cual se va a someter esta construcción, en qué zona está, cuáles son sus características, etc. Por ejemplo, si vamos a construir en una zona montañosa, quizás habrá que demoler una parte de la montaña, aplanar, colocar pocos cimientos y será suficiente porque hay una plataforma de roca. Sin embargo, es un terreno de playa. Debido a la arena y el agua, deberán colocarse pilotos a gran profundidad hasta alcanzar el fondo para asentar el edificio. Quizás debería reforzar la estructura, etc. Cuando el hombre quiera construir su edificio de su propia vida, debe conocer bien sus terrenos para tener el control de la misma, es decir, de qué está hecho su cuerpo, cuáles son sus habilidades y carencias, ya que cada uno de estos se controla de manera diferente. Por ello, en cuanto más, amados hermanos, conozcamos el terreno y elijamos el material de construcción correcto, adecuado, más fuerte y duradero será nuestro propio edificio, que es nuestra propia vida. A muchas personas les gustaría, amados hermanos, obtener resultados sin esforzarnos, o con un minuto de esfuerzo soñamos con ser millonarios de la noche a la mañana.
ganándonos la lotería en vez de lograr trabajar y esforzarnos. Lamentablemente, así sucede en la formación, en la construcción de nuestro edificio, de nuestra propia personalidad. Queremos que se dé en forma natural, sin esfuerzo y sin dedicación y sin trabajo, mis amados hermanos. No queremos esforzarnos de la misma manera. Queremos entrar a Rosh Hashanah, queremos entrar a Yom Kippur, queremos entrar a Sukkot sin esforzarnos, sin hacer un trabajo previo. Queremos llegar, disfrutar, degustar, alegrarnos, gozarnos, pero sin esforzarnos y hacer un trabajo previo, sin hacer nada. Y creemos que nuestro cuerpo está limpio, y decir, Padre eterno, yo sé que vas a tener misericordia de nosotros, vas a tener benevolencia, pero ¿cómo va a tener benevolencia el Eterno si no trabajamos? No trabajamos, no nos esforzamos, no hicimos nada para ganar esos méritos a través del trabajo de nuestro Melech HaMashiach, de abogado para con nosotros, para tener un juicio justo delante del Eterno. Nos parecemos a un hombre en el océano que en vez de remar con todas sus fuerzas para llegar a la tierra firme, decide tirar los remos, recostarse en su barca y dejar que las olas lo lleven con la corriente a donde estos quieran llevarlo. Y si no llega a ningún lugar, no importa, su vida transcurrió en alta mar. Así nos pasa a muchos hoy en día, que preferimos hoy que la ola de la vida nos lleven y cada día pase sin rumbo, en lugar de salir de alta mar y construirnos en tierra firme. Y debido a la flojera de nuestro trabajo, por el control de la vida, muchos prefieren simplemente ir a la propia deriva. Se nos hace fácil controlar y manejar un automóvil hoy en día, una fábrica, un equipo deportivo y escuadrones militares, pero no a nosotros mismos. Con facilidad manejamos computadoras mediante controles chip, control G, control C, decimos control B, control U, pero no lo hacemos en casa. No tenemos un control en casa, ni lamentablemente nos olvidamos, amados hermanos, de lo más importante en la vida, es la construcción de nuestra propia vida, es la construcción de nuestra propia personalidad, y que las piezas más valiosas en el mundo es uno mismo, y que solo con dedicación, con trabajo, con esfuerzo y sudor se logrará la perfección de la propia vida. Amados hermanos, esta noche que el Santo bendito sea nos permita a nosotros poder tener esa estructura, tener esos materiales, esos elementos que la Torah nos está dando, nos está queriendo formar en una naturaleza, naturalmente, para llegar a una naturaleza, Padre eterno, espiritual. Pero quiere el Eterno que permitas que la mejor formación es la estructura de tu vida. La mejor forma es de formar valores, principios, límites, murallas en nuestras vidas, de tal manera que nosotros podamos vivir en este mundo presente que el Eterno nos dio y ser buenos administradores de los recursos que nos dio, de tal manera que podamos nosotros prosperar y tener éxito constantemente, no solo en nuestros hogares, no solo con nuestros hijos, no solo con nuestro trabajo, sino en el mundo completo. Y que el Santo bendito sea, esté orgulloso de cada uno de nosotros de haber formado un hogar valioso, cementado, que pude edificar un hogar y conocer la estructura de mi cuerpo, controlar, dominar esos impulsos, esas áreas negativas, y la parte positiva, sacarla de gran manera que podamos nosotros desarrollarla, de tal manera tener un testimonio entre la sociedad y ser esos formadores de principios, ser esos formadores de valores,
y ser ético y moral, porque el día que tú te des cuenta, cuando tú le pongas límite a tu vida, tú te vas a convertir en mejor persona. Dicen nuestros sabios, ser mejor que ayer. Que el Santo Bendito hoy nos ayude y que nosotros podamos hacer cambios genuinos en nuestra vida y poder llegar a Rosh Hashanah. Dice que muchas personas quieren llegar a Rosh Hashanah. Amados hermanos, Rosh Hashanah ya está. Desde que entramos al mes de Elul, al sexto mes del calendario hebreo, ya estamos en Rosh Hashanah. Estamos trabajando en nosotros mismos, estamos haciendo introspección, estamos haciendo cambios, estamos haciendo teshuvah, arrepentimiento. Ya estamos en Rosh Hashanah. Ya estamos en Rosh Hashanah. La visión de alguien que está en el reino de los cielos es que ya estamos en Rosh Hashanah, ya estamos haciendo cambios. Tú no puedes decir esperamos hasta llegar a Rosh Hashanah. Ya estamos en Rosh Hashanah, ya estamos en Yom Kippur, amados hermanos. Que el Santo Bendito sea te ayude hoy y puedas tener lo más importante en tu vida, que es la construcción de nuestra propia vida. Que el Santo Bendito sea nos ayude a edificar nuestra propia personalidad y que cada pieza valiosa que el mundo puso en este mundo seamos perfectamente muy buenos administradores, como el Eterno nos ha puesto la dedicación, el esfuerzo y el trabajo para poder lograr una vida mejor. Que el Santo Bendito sea te bendiga hoy, te guarde y te proteja y te llene de sabiduría, entendimiento y comprensión, y sobre todo que puedas tener discernimiento. Como dijo nuestro Melech, el rey David, el rey Salomón, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Hashem. Que el Santo Bendito sea ponga temor en tus corazones y comienza a trabajar desde ya. Hoy es nuestro trabajo. Hoy es nuestro trabajo. Mañana nadie sabe si puede despertar. Que Hashem te guarde y te bendiga. Shalom Urahot. Shalom Urahot. Un fuerte abrazo desde la comunidad Bnei Israel. Le invitamos a cada Shabbat, a cada apertura de Shabbat, a cada clase que nosotros tenemos del conocimiento de la Torah y de todo lo que corresponde a la ética de nuestro pueblo de Israel. Shalom, shalom, shalom. Que el Santo Bendito sea, les guarde y les bendiga. Un fuerte abrazo desde la comunidad Bnei Israel para todo el mundo.